En 2019, quizá ustedes recuerden, se hizo una marcha de luto en la Ciudad de México por el aeropuerto de Texcoco. No sé si recuerden esto. Salió la gente a marchar de negro al Paseo de la Reforma porque ya se había oficializado la cancelación del aeropuerto. Desde un año antes, 2018, cuando el presidente anunció que estaban evaluando la posibilidad de cancelar el aeropuerto, pues todo el mundo pegó el grito en el cielo. No se preocupen, no voy a entrar en polémica, no les voy a preguntar su opinión sobre la cancelación, es solo contexto. Yo me puse a hacer un ejercicio, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo está la cultura contra la industria aérea? ¿No? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué comparativos se puede hacer? Y entonces volví a sacar esos datos para hacer aquí como un ejercicio rápido. En ese momento los datos disponibles del INEGI eran de 2017 y en 2017 la industria aérea civil había aportado el 2.9% del PIB. La industria de la cultura había aportado el 3.2% del PIB. Y yo decía, bueno, ¿y por qué nadie está haciendo una marcha de luto por la cultura? ¿No? Se están básicamente desahuciando a las instituciones culturales. Se ha hecho esto sistemáticamente durante varios sexenios y nadie sale a tomar el Paseo de la Reforma para hacer una marcha de luto por la cultura. Y luego pensé, bueno, está el TLC, estaba toda esa negociación, la industria automotriz era también un tema que había tomado el debate público y decidí hacer el mismo ejercicio, cómo está la cultura frente a la industria automotriz. Y de nuevo, los datos eran de 2017, la industria automotriz había generado 839.571 empleos y la cultura 1.384.161 empleos. Y de nuevo, yo decía, nadie hace una marcha de luto, ni nadie está negociando un nuevo tratado internacional para las industrias culturales, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es para mí un contexto del que venimos, donde las industrias culturales y las industrias creativas son una parte nodal de, pues, lo menciono desde la economía porque es un foro de economía, pero es una parte nodal de la economía del país. Hay especialistas como Ernesto Piedras, por ejemplo, que dicen que estos números del PIB se pueden duplicar, incluso triplicar, cuando uno ve todo lo que se llama la economía sombra, ¿no? ¿Qué es la economía sombra? Es afuera de un museo hay alguien vendiendo en un puesto ambulante, ¿no? Para darles un ejemplo que es muy emblemático en la Ciudad de México, la Casa de Frida Kahlo. Yo vivo a escasas cuadras de la Casa de Frida Kahlo. Y si uno pasa por ahí cualquier día, salvo el lunes que está cerrado, afuera de ese museo pueden encontrar desde el que vende cocos, agua de coco, papitas, el que vende playeras de Frida, artesanos que venden también su trabajo. Eso es la economía sombra, pero también es el café a la vuelta, ¿no? Que invariablemente recibe a los turistas. Está la fonda, que también termina siendo el lugar donde muchos se encuentran después de visitar el museo. Eso es la economía sombra, es un poco como la derrama que genera la cultura, que puede ser esta derrama digamos, en el comercio informal como formal, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un poco el contexto que a mí me ha llamado siempre la atención, que creo que tenemos que empezar a impulsar más, ¿no? Y hay ejemplos internacionales que ya son muy emblemáticos. Está lo que hizo Tony Blair en Inglaterra, por ejemplo, cuando él impulsa en 1997 un giro enfocado hacia las industrias creativas y culturales. 10 años después se hace una evaluación y la cultura ya aportaba el 7% del PIB del Reino Unido, estaba creciendo al 5% y eso significaba que la industria cultural estaba creciendo en un ritmo mucho más rápido que la cultura de todo el Reino Unido, que la economía de todo el Reino Unido en su conjunto. O sea, había mayor crecimiento en el ámbito cultural que en la economía en general del Reino Unido, ¿no? Entonces creo que entiendo un poco el tema de la sociedad civil, ahorita voy a tocar brevemente eso, pero creo que sí tenemos que poner al centro el tema de la política cultural, porque hay una política hacia las industrias pesadas, ¿no? Y hay una política muy clara hacia esas industrias pesadas y sin embargo esas industrias pesadas no están generando ni la derrama ni las condiciones de prosperidad que tanto prometen,
ni tampoco el desarrollo, francamente, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como uno de los puntos que a mí me interesaba poner sobre la mesa. Y luego está la otra parte, ¿no? ¿Por qué no hay una política cultural enfocada hacia impulsar la economía de las industrias creativas? Y bueno, en el tema de las artes plásticas, que es principalmente el tema que nos convoca aquí, también es cierto que dentro de esa aportación al PIB, si uno se pone a revisar la cuenta satélite de cultura del INEGI, las artes plásticas y visuales lamentablemente son de las que menos aportan. Las audiovisuales y las artesanías normalmente son las que dominan en los números, ¿no? Pero las artes plásticas y visuales siempre se quedan poco abajo. Por cierto, en el último censo, las artes plásticas y visuales fueron de las más golpeadas, es decir, donde más disminuyó, ¿no?, la aportación. Pero bueno, si uno se pone a ver en todo esto, también habría que preguntarnos por qué no hay ese apoyo, es decir, por qué se considera que no es necesaria una política enfocada en estos temas y por qué hay esta idea de que es algo banal, ¿no? Las artes son algo banal, son una cuestión decorativa y aquí sí voy a entrar en polémica, porque yo pienso que eso no es algo que podamos solo como reclamarle a las autoridades. También creo que a veces quienes estamos en el mundo del arte tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros para romper con esas dinámicas, qué estamos haciendo nosotros para realmente hacer que esta sociedad civil que siente que el arte es ornamental y no necesita ser parte de su vida, ¿cómo los estamos convenciendo de lo contrario? Y creo que ahí hay dinámicas dentro del mundo del arte con las que yo estoy convencida que tenemos que romper. Digo, no es ningún secreto que hay mucho esnobismo en el mundo del arte, hay mucho elitismo, hay mucha pretensión, eso es innegable, existe. Y yo creo que eso es seguir replicando y perpetuando esas cosas, es dispararnos en el pie. Si alguien de eso que llamamos el gran público, el público en general, entra a un museo o entra a una galería y el texto que lo recibe, la primera cédula que ve, es completamente ininteligible, ahí ya están excluyendo a un público que no se va a volver a acercar a un museo, no se va a volver a acercar a una galería. Necesitamos pensar más, y ahí jalo agua para mi molino un poco, en ser más como divulgadores, ¿no? Ser esos reductores de complejidad que le dan a entender al público qué es eso que está viendo, cuál es su valor, por qué es importante. Creo que a veces pecamos de vernos el ombligo y yo también pienso, viniendo de una ciudad que tiene muchos espacios y muchas iniciativas culturales, es que a veces abrir un espacio ni siquiera es suficiente. ¿Qué vinculación estás haciendo con el público? ¿Cómo te estás acercando a ellos? Porque esos espacios se pueden convertir en elefantes blancos. Entonces, yo lo que pienso es que lo que se tiene que poner al centro también es al público. Porque si no hacemos eso, claro que van a seguir pensando que invertir en cultura es una banalidad. Claro que van a pensar que un artista queriendo vivir de su trabajo, como lo hacemos todos, pues es algo que pues es completamente hasta egoísta pareciera, ¿no? De pronto parece que los artistas y quienes trabajamos en la cultura tenemos que vivir de simple amor al arte y que tiene que estar completamente libre de cualquier monetización el trabajo cultural. Pero eso es en parte, creo, nuestra culpa. De verdad estoy convencida que en parte el problema es que no hacemos esos acercamientos y no hacemos esas vinculaciones. Y nada más para cerrar, otro tema con el que quería mencionar rápidamente es que, aunque estamos en un foro de economía, creo que también es importante ver más allá del tema económico. Por supuesto que la cultura y el arte, les acabo de dar las cifras, generan empleo, ¿no? Generan empleo, pueden generar desarrollo, pueden generar crecimiento económico. Hay ejemplos suficientes alrededor del mundo para demostrarlo. Pero también pienso que el arte no puede convertirse simplemente en una mercancía. Creo que tampoco debemos caer en eso. ¿Por qué necesitamos el arte? Eso va más allá de que es un producto que alguien genera y necesita cobrar por lo que generó. Creo que ahora, como ya lo han señalado, el arte nos ha demostrado su importancia, por supuesto por la pandemia, pero creo que también por el contexto de polarización en el que nos encontramos. El arte necesariamente te enfrenta a la mirada del otro, a la manera en la que otro concibe el mundo y lo entiende. Y eso es muy poderoso. O sea, esto es una herramienta que no podemos dejar de lado, porque el arte lo que hace es
enfrentarte con otra opinión y darte cuenta que nosotros podemos ver el mismo cuadro y al maestro le puede encantar y a mí me puede chocar. Y eso está bien, no pasa nada, ¿no? Podemos tener una diferencia de pensamiento, eso puede ser completamente subjetivo y es válido, pero también nos enfrenta, como les digo, a la manera en la que otra persona ve el mundo. Y muchas veces el arte también nos incomoda, ¿no? Nos hace ver cosas que no queremos ver. Y todo eso, creo, lo convierte en una herramienta democratizadora que necesitamos en momentos como los que estamos viviendo. Entonces creo que también tenemos que empezar a ver el impacto social que puede tener el arte y ahí es donde también vamos a encontrar que es una necesidad fundamental.